Muy bien, bienvenida abogada, bienvenida abogado a esta clase de Vive Derecho aquí dentro de la Comunidad Jurídica de Abogados en Acción. Los felicito a todos ustedes por estar verdaderamente interesados en la capacitación. Aquí en esta Comunidad Jurídica de Abogados en Acción, como muchos de ustedes ya nos conocen, que nos han dado seguimiento en las distintas redes sociales, nos encargamos de dar capacitación en materias de litigación oral, litigación escrita, y adicionalmente temas de marketing digital. Y hoy tenemos una clase realmente muy interesante porque este es un efecto práctico. Eso es lo que nosotros hacemos realmente aquí en Abogados en Acción. No solamente enseñarles la parte teórica, porque los libros ahí están. Ustedes, cuando entran a algún curso nuestro, tienen material de apoyo que les permite complementar exactamente la capacitación que les damos. Pero la parte más importante que comparten nuestros expertos o su servidor, el doctor Georg Sileski, es la parte práctica, la parte pragmática que a todos les interesa. Realmente, cómo vas a poder aterrizar todos esos conocimientos que ustedes tienen al respecto. Y bueno, el día de hoy, en el tema específico, mitos y realidades sobre la litigación oral, que como ustedes saben, ya los juicios orales no solamente es una tendencia, es una realidad, y esta realidad que tenemos, que obviamente empezó, bueno, no es nueva, no es una innovación, ya existía la oralidad en México, pero se retoma de alguna manera en muchas otras legislaciones. Obviamente la materia penal es la que más ha impactado fundamentalmente en la parte de la oralidad, pero ya lo vemos en materia familiar, materia civil, mercantil, laboral, agraria, todas las materias con excepción de la administrativa, donde obviamente no existe esa oralidad porque pues la parte demandada es la autoridad misma. Y bueno, en este sentido, por eso es muy importante que ustedes tengan conocimiento al respecto. El día de hoy tenemos a un realmente extraordinario ponente porque realmente él sí conoce el tema de la litigación oral. Es un amigo que ya tiene varios años que lo conozco. Él es de la ciudad de Oaxaca. Bueno, no es de Oaxaca de Juárez, pero bueno, de una población y él es egresado de la Benemérita Universidad Autónoma de Oaxaca. Ahorita les voy si no tienen inconveniente, permítanme más o menos darles un resumen curricular. Bueno, el licenciado, el máster Víctor Hugo Garduño Mendoza es licenciado en Derecho por la Benito Juárez de Oaxaca y es maestro en Derecho Procesal del Trabajo especialmente. Pero dentro de las distintas funciones que ha tenido, él tiene especialidad en Derecho Civil y Mercantil, especialidad judicial en Derecho Familiar, como les había comentado, tiene maestría en Derecho Procesal Laboral, quien obtuvo su grado académico con mención honorífica, y bueno, obviamente también tiene algunos otros diplomados o cursos de formación profesional. Pero como yo les decía, lo más importante al margen del currículum es exactamente la pericia que tiene él en esta materia de litigación oral. Y bueno, por eso me permito yo, pues, primero presentárselos y darles el micrófono y la cámara al licenciado Víctor Garduño. Adelante, por favor, Víctor, con mucho gusto. Muy atentos. Gracias. Gracias, magistrado. Buenas tardes. Buenas tardes a los participantes de esta tarde. Concretamos esta plática y esta reunión con el doctor Sileski para poder compartir algunos puntos de vista respecto al estadio actual de la litigación oral en México. Para ello, considero necesario compartir con ustedes algunos aspectos que solamente se pueden aprender en la práctica de la litigación oral. Algunos aspectos importantes de cómo llevarlos a cabo a partir de un conocimiento previo que todos debemos tener, todos los que somos abogados,
pero ¿cómo lo vamos a desarrollar en la audiencia oral? Parte esta inquietud porque hay dos parámetros muy importantes, o hay dos parámetros de los que yo considero que pudiéramos partir. El primer parámetro es cómo se adquiere la técnica de litigación. Es decir, en las audiencias orales, cuando ustedes hayan tenido la oportunidad de participar en las mismas o presenciar alguna audiencia oral, sobre todo en materia penal, o incluso participar en alguna de las partes, en alguna audiencia como parte técnica o parte material, habrán de escuchar eso, parte técnica. ¿Por qué se llama parte técnica? ¿Y de dónde se aprende la técnica de litigación? ¿Dónde se contiene? Y la otra parte es, en un principio, en la etapa inicial, la reforma inicial de los juicios orales en México, inició en el año 2008, en junio de 2008, y cómo a partir de ahí empezó a haber el desarrollo de las audiencias de oralidad penal. Y cómo nos encontrábamos con requerimientos hasta la fecha de autoridades jurisdiccionales en donde nos requerían, donde nos exigían o donde nos siguen exigiendo conocer la técnica de litigación. Es decir, conocer el sistema, conocer la técnica para cada una de las etapas o fases que comprenden el proceso penal. Y entonces, a partir de esta inquietud, a partir de estas premisas, es que existe la necesidad de compartir con ustedes algunos puntos de vista particulares respecto a la litigación en México, que pudieran ser mitos o realidades de la litigación oral y que es a lo que nos estamos enfrentando actualmente. En primer punto quisiera precisar o quisiera dejar como antecedente si realmente la oralidad penal, porque ahora estamos invadidos por la oralidad y esto es bueno. Esto es bueno porque la oralidad surge de una necesidad. Las principales necesidades de tener oralidad en los procesos jurisdiccionales es, primero, la encaminada a las sentencias. ¿Cómo se dictaban las sentencias en el sistema tradicional? Podemos empezar a enumerar el número de procedimientos o procesos que hay en México que se llevan en materia familiar, en materia laboral, en materia mercantil. Y así las podemos enumerar. Y a partir de la última audiencia, por ejemplo, en materia familiar, que era la audiencia de alegatos, o que sigue siendo la audiencia de alegatos en estados donde no entra la oralidad en materia familiar, la última audiencia era la audiencia de alegatos. Lo mismo sucedía en la materia mercantil, en la audiencia de alegatos. En la materia civil también la audiencia de alegatos. Estas audiencias, el desahogo de estas audiencias en las otras materias, civil, penal, civil, mercantil, familiar, implicaba la etapa o el fin de la actividad procesal y se pasaba a la etapa resolutoria de los procesos. Pero esta etapa resolutoria, es decir, en la etapa en la que la autoridad debería resolver el fondo de la litis planteada, comenzaba a decidirse o tenía que decidirse. Y entonces el tiempo en donde se verificaba la audiencia o donde se verifica la audiencia actualmente de alegatos al dictado de la sentencia es un tiempo abismal en muchos de los casos. Es decir, se celebra la audiencia de alegatos en materias como civil y mercantil, implica que ya no puedan caducar los procesos una vez que se han citado a las partes a escuchar definitiva. Y entonces el tiempo para dictar las sentencias definitivas es abismal, ¿no? Meses. Y entonces existió la necesidad de incorporar dentro de los problemas que teníamos en el sistema jurídico mexicano, pues era precisamente ese abismo de entre la audiencia final y el dictado de la sentencia. Luego, también había otro de los puntos más importantes, y este es un punto que era un dolor de cabeza y que sigue siendo en los procesos tradicionales o en los estados donde todavía existe la litigación tradicional de los sistemas que no han evolucionado a la oralidad. Y es el juez si estaba presente en las audiencias, que es conocido como el principio de inmediación, es decir, el juez preside sus audiencias
yo creo que en materia familiar y en materia civil es muy complicado hacer esa respuesta. También había otra gran interrogante. El juez prestó atención a la audiencia y lo más importante también que fue un parteaguas con los procesos penales fue la audiencia fue videograbada, es decir, hay una evidencia de la sentencia, del proceso que se llevó para dictar esa sentencia, hay una evidencia que no sea escrita, es decir, sino en video. Y esto lo hago como comentarios positivos al sistema acusatorio, para no incurrir en ser quejumbroso con el propio sistema oral y tacharlo de malo o de ineficiente o de inoperante. No, al contrario, vino a subsanar estos puntos que estoy tocando con ustedes. Es decir, el dictado de la sentencia, lo vamos a ver aquí de manera rápida, tiene que ser al momento, ¿no?, de que se lleva en la etapa intermedia, cuando se dicta la resolución de control de detención o la resolución de vinculación a proceso, tiene que ser inmediata la resolución. Es decir, no puede el juez declarar en estado los autos y tomarse un tiempo para dictar. Y cuando se va a juicio, cuando se va a debate, también la resolución, el fallo también tiene que dictarse en un periodo de tiempo. Y entonces, esta oralidad en México es buena, es positiva, porque vino a subsanar estas partes. Y ahora en los juicios de oralidad en el sistema jurídico mexicano, no se puede concebir una audiencia oral sin la presencia del juez, ¿no?, que es un modelo o que es una práctica que fue erradicada del sistema tradicional o del sistema mixto. Los jueces están obligados a presidir sus audiencias. Y además, cuando dictan sus sentencias, tienen que ser claros. Ahí se hace la propia narrativa de cómo se llevó el proceso, porque vienen de celebrar la audiencia y muchos terminan con el dictado del fallo. Entonces, estos parámetros de litigación oral fueron buenos, es decir, fueron positivos. Lo que impera, lo que hace lento el sistema de oralidad en México es la carga de trabajo, ¿no?, es el número de procesos. Y eso es lo que alarga realmente el proceso. Pero una vez que las partes han llegado a esa etapa judicial de celebrar sus audiencias, la propia audiencia y el dictado de las resoluciones va a ser relativamente rápida conforme lo marca el Código Nacional. Y entonces les preguntaba hace un momento, ¿la oralidad empezó realmente en el 2008 cuando llegó al sistema penal? Y la respuesta es no. Ya existía la oralidad en México, es decir, ya existía la oralidad como parte del sistema jurídico mexicano, ya la teníamos incorporada, solamente que era, y lo voy a poner en estas palabras, era una oralidad relax, era una oralidad que todos los que nos dedicamos a la litigación podíamos solventar. Quisiera citarles algunos casos de la oralidad en México que ya llevábamos a cabo, es decir, como parte de un sistema tradicional o mixto o escrito. Y el primer ejemplo quisiera ponérselos justamente con la materia que domina nuestro anfitrión, el doctor Sileski, en la materia agraria. Es la ley agraria vigente desde 1992, en su artículo 185, fracción primera, establece que el tribunal declarará abierta la audiencia y en ella se observarán las siguientes prevenciones. Dice la fracción primera, expondrán oralmente sus pretensiones las partes. Es decir, la oralidad ya se llevaba a cabo en México, solamente que esta oralidad que de las que les estoy hablando era una oralidad que no era tan técnica. Es decir, si te equivocabas o si cometías un error, no había un reclamo por parte de que conducía el debate, que es siempre el juez, para decirte, a ver, espérate, ¿conoces la técnica? ¿Conoces la litigación? No, únicamente bastaba con que aclararas si es que no era claro lo que estabas exponiendo. También había oralidad o hay oralidad en el nuevo sistema en materia laboral, y uno de los más claros ejemplos de la oralidad en materia laboral es cuando se expone la demanda, cuando se llegaba a la audiencia, aquella ya casi en el olvido audiencia trifásica en materia laboral, ¿no? Llegábamos a la audiencia laboral y llegaba la parte demandada, ya sea patrón o trabajador, y existía o existió la figura de la réplica. La figura de la réplica y la contrarréplica es una figura que existió vigente en la legislación civil
se abolió más o menos en la época de los 90, pero en materia laboral se permitió como un derecho humano progresivo hacia los trabajadores o hacia el patrón. Yo quiero imaginar que casi el 99% de los asuntos laborales del sistema tradicional eran empezados o eran iniciados por un reclamo o por una demanda de una parte trabajadora. Y entonces cuando llegaba a su audiencia, la réplica no consistía más en que oralmente corregir tu demanda, en lo que te habías equivocado, porque no te había dado tiempo, porque el cliente no fue claro contigo, porque hubo alguna deficiencia tuya que ya no pudiste subsanar y advertiste, y entonces oralmente exponías tu réplica. Es decir, decías, y quiero corregir esto, y hacías la oralidad. Pero vuelvo al punto, no era una oralidad en la que tuvieras que ser parte técnica como lo tienes que ser ahora, ¿no? Y entonces, en otras materias también se llevaba a cabo la oralidad, en materia de alegatos, cuando tenías que dictar en materia mercantil tus alegatos, pues entonces ya veníamos haciendo prácticas de oralidad en México hasta que llega el juicio penal. Y entonces cuando llega este juicio penal a México, es la locura. Yo recuerdo cuando empezábamos a tomar los cursos, porque no había un parámetro establecido como lo hay ahora, ¿no? No teníamos ponentes, no teníamos escritores, no teníamos autores. Y ahora hay muchos abogados, incluso aquí paisanos míos aquí de la ciudad de Oaxaca, abogados oaxaqueños litigantes que escriben libros. Hay libros de contrainterrogatorio también que son muy buenos. Entonces ahora estamos ya sobrados en literatura respecto a la oralidad, pero en un principio fue difícil. Y aprender litigación y llegar a un juzgado de oralidad mercantil, familiar, en la Ciudad de México la oralidad familiar también ya está vigente, en el Estado de México también, o la oralidad mercantil, o la oralidad laboral, o la oralidad penal, son fáciles si ya tienes las bases de la oralidad penal. Y entonces viene esta parte que les quiero comentar de la oralidad en México. Viene la fase de vinculación a proceso, que es un auto, el más común de las resoluciones que ustedes van a escuchar en materia de oralidad. Pero para conocer este auto de vinculación a proceso que se dicta en los procesos penales, es necesario que hagamos una analogía, voy a tomar el atrevimiento de hacer una analogía que están prohibidas en materia penal, pero la vamos a hacer para efectos de esta práctica. Y les voy a comentar que los acuerdos, los autos de no vinculación a proceso, que es el inicio de nuestra técnica, es decir, empezar a conocer la técnica. Quien domina la etapa inicial, quien domina la audiencia inicial, quien la conoce, va a poder llevar todas las partes. Y quiero aquí aclarar que no voy a dar conceptos o aspectos sacramentales del Código Nacional. Les voy a compartir la experiencia que yo he tenido en materia de litigación oral, sobre todo en materia penal, ¿no? Que es la que más abundantemente se litiga actualmente. Y es necesario, abogados, que se empiece a litigar la oralidad para que se conozca la técnica de litigación, que vamos a tocar aquí, si quieren, a manera de tips o a manera de consejos, de cómo se ha ido evolucionando la técnica de cuando inicias en tu primera audiencia, ¿no? A cuando ya tienes 2 audiencias, cuando ya tienes 3 audiencias, cuando ya has llevado 10 audiencias de oralidad. Y esta parte del auto de vinculación a proceso la quiero tocar como un primer consejo para ustedes, porque este auto de vinculación a proceso va de la mano con lo que nosotros llamamos el estándar probatorio, o lo que se llama el estándar probatorio. Para ejemplificar cómo veo yo en la práctica el estándar probatorio y cómo se lo explico también a los clientes, el estándar probatorio es un vaso de cristal vacío. Y en la audiencia inicial se requiere una sola gota en el vaso para poder ser vinculado a proceso. Lo que ya no sucede en la etapa de juicio, cuando el vaso tiene que estar lleno. Así podemos hablar o decir burdamente lo que es el estándar probatorio. El estándar probatorio del auto de vinculación a proceso es mínimo.
Por eso hay tantas vinculaciones a proceso, porque la vinculación a proceso requiere un estándar probatorio mínimo. Y es en este sentido que quiero tocar algunos aspectos de este estándar probatorio. El estándar probatorio se reconoce en las distintas etapas del proceso penal acusatorio y oscila en dos partes importantes, en los datos de prueba y en los medios de prueba. Y esta es la parte que quiero dejarles clara. Si alguno de ustedes tuviera alguna duda sobre qué es un dato de prueba y un medio de prueba, aquí lo vamos a dilucidar. También quisiera dejarles en claro que el auto de vinculación a proceso no es el único que dicta una autoridad penal en la etapa de control, sino que hay otros autos. El más conocido es el auto de vinculación a proceso y el auto de apertura a juicio, al que haremos una referencia después. Pero quisiera también hablar algunas referencias respecto al estándar probatorio. Un juez de control o de etapa de control va a conocer diversas solicitudes del agente del Ministerio Público. Por ejemplo, va a resolver providencias precautorias, como cuáles, una solicitud de embargo o inmovilización de cuentas y demás valores, sobre todo en el sistema financiero. En este parámetro, en este punto, o en esta etapa, o en este incidental que se le plantea al juez para que otorgue una de estas providencias precautorias, se requiere de un estándar probatorio mínimo, es decir, que haya datos de prueba que por lo menos de manera indiciaria o de manera mínima arrojen que la solicitud encuentra razón. Y entonces será obsequiada la solicitud. Hay otras resoluciones que se dictan también sobre órdenes de comparecencia u órdenes de aprehensión ante el juez de control, que es quien las dicta o quien las niega. Para esta etapa, para este tipo de procedimientos ante el juez, en donde habrán de dictarse autos para orden de detención, pues se requiere también un estándar probatorio mínimo, es decir, que el juez para la emisión de la orden de comparecencia o la orden de aprehensión, que los datos de prueba le establezcan de manera indiciaria por lo menos que existe la posibilidad de que hay un ilícito y de que el sujeto a quien se pide se capture, pues lo haya cometido. Y esto se logra por puro dato de prueba. Y ahorita vamos a dejar claridad, yo creo, por si alguno de los colegas que nos están escuchando, sobre el dato de prueba. Y hay otros procesos también que se siguen ante el juzgado de control, que es la legalidad de la detención. En esta legalidad de detención, cuando eres aprehendido, cuando eres presentado ante un juez de control por una orden de detención o por flagrancia, el juez, previo a cualquier otra cosa, tiene que declarar o decretar o resolver si tu detención fue legal. Es decir, si no se violaron derechos humanos en la detención, normas procesales. Es decir, el más común, el más alegable es que hayas sido puesto de manera inmediata ante las autoridades. Pudiera explayarme más porque realmente este control de la detención dentro del sistema y dentro de las técnicas de litigación está abandonado en ciertamente, ¿no? Yo les pudiera pedir, colegas, busquen literatura sobre el control de la detención y van a ver que son pocos los juristas que lo abordan, porque realmente el interés es pasar a la audiencia, ¿no? El interés es decir, bueno, está bien, vamos a llevar a cabo la detención, lo van a declarar legalmente detenido y vamos a tener que pasar a la audiencia de comunicación. Entonces, también en esta parte del control de la detención se requiere un estándar probatorio mínimo, es decir, que haya datos de prueba que acrediten que la detención fue legal, que sean indiciarios o que por lo menos le den la certeza al juez de que la detención fue legal. En ese sentido, pues también se va a poder dictar únicamente apoyado en datos de prueba. Hay otra que se llama resolución donde se decide una medida cautelar. Aquí, en este caso, se requiere una cosa más, que haya una proporcionalidad de la medida cautelar que se solicita.
excluyendo aquellos delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. En esos delitos de prisión preventiva oficiosa, y es un debate reciente que se suscitó respecto a que como es un delito que amerita prisión preventiva oficiosa, ya no se hace debate por parte de la representación social, es decir, señoría, toda vez que este delito por el que se acaba de vincular a proceso a fulano tal, ¿no?, es de los que ameritan prisión preventiva oficiosa, pues únicamente solicito que se aplique la normatividad vigente para el delito y se va preso, ¿no?, a prisión preventiva durante el tiempo que haya durar la etapa intermedia y la etapa de juicio. Y hubo un debate respecto a que si es proporcional o no, si es constitucional o no, si es convencional o no, pero al final de cuentas se determinó por el momento que sigue siendo convencional y legal, constitucional, la prisión preventiva oficiosa. Pero para la otra, la que no es oficiosa, para la prisión justificada, es justamente esa parte, que tienes, quien la solicite, tiene que solicitarla y de la mano acompañar datos de prueba que la hagan proporcional. Acuérdense, en este caso ya vamos avanzando un poquito más al estándar probatorio y ya no solamente tienes que aportar datos de prueba que hagan convicción en el juez para darte la medida cautelar que estás solicitando, sino tiene que ser, además, dentro de tus datos de prueba, proporcional. Y la tienes que alegar y la tienes que sostener en datos de prueba. Y viene entonces como antecedente de esto las dos resoluciones importantes en donde el estándar probatorio es lo más importante, que es el auto de vinculación a proceso y el fallo que pueda dictar el tribunal de debate. El día de hoy únicamente nos vamos a centrar en este auto de vinculación a proceso, que requiere un mínimo probatorio, sí, para quien lo dicta, es decir, requiere un mínimo probatorio para la representación que acusa, requiere un mínimo probatorio para la asesora victimal, ¿no?, que por lo regular o por regla general de practicidad de lo que yo he logrado apreciar en los procesos penales, en la parte victimal y su parte asesora, que es una parte técnica también, únicamente lleva el proceso de manera pasiva, es decir, interviene muy poco, lo que no debería ser así, interviene muy poco, es pasiva prácticamente en el desarrollo de esta audiencia inicial. Y para el juez, es decir, el juez dice, encontré indicios, encontré elementos que me hacen pensar que sí es probable la comisión, la responsabilidad del imputado, por eso voy a dictar una vinculación a proceso. Y esta vinculación a proceso no va sola, va acompañada de una investigación complementaria que ustedes, colegas, ya deben conocer. Pero me quiero centrar en este auto de vinculación a proceso porque hay algunos antecedentes para llegar a él, para poder hacer el contradictorio. Y entonces, tiene un mínimo probatorio para el juez que lo va a dictar, para el MP, que es para la representación social, que solicita la vinculación a proceso, y para la parte víctima, que va de la mano con el agente del Ministerio Público. Pero tiene un amplio grado técnico para la defensa, que va a ser el contradictorio. Y entonces el órgano de defensa no puede llegar con el mínimo de defensa. Por eso quiero hacer la diferenciación. El mínimo probatorio o el estándar probatorio mínimo se requiere para el acto de vinculación a proceso para estas tres partes que les estoy diciendo. El juez que la va a dictar, el agente del Ministerio Público o la representación social que la solicita, y la solicita desde luego que en base a actos de investigación que realizó, partiendo de la declaración de una víctima en los delitos no oficiosos. Punto. Pero para diferenciar la otra parte, la parte de la defensa, no se requiere el estándar probatorio mínimo. Es decir, no puedes tú como defensa ir con lo mínimo, porque la consecuencia de ir con lo mínimo a una audiencia es que van a vincular a tu cliente, que va a terminar vinculado a proceso. Entonces, esta es la parte que quiero atacar un poco en esta charla para dilucidar algunas dudas, si es que las pudieran tener respecto a esta parte de la actividad probatoria que va a ser la defensa. Y para hacer esta parte de la actividad probatoria de la defensa, primero quisiera distinguir entre dato y medio de prueba. Para que a ustedes les quede claro, entre dato y medio de prueba, la diferencia es que el dato es información contenida en actos de investigación realizadas por el agente del Ministerio Público o por la asesora victimal o por la defensa.
¿no? Y que por lo regular vienen en escrito, es una información que se obtuvo y que se plasmó por escrito. Una entrevista, ¿no? Un dictamen, esos son datos de prueba. Y se vuelve medio de prueba cuando se va a desahogar ante el órgano jurisdiccional, pero no se va a desahogar incorporándolo, sino es decir, yo hice una entrevista a un testigo que presenció los hechos, ¿no? Y ya obra la entrevista ante el agente del Ministerio Público, una entrevista realizada por el agente de investigaciones, y esa entrevista le dio los elementos al agente del Ministerio Público para fijar los hechos de la acusación y para llevar a cabo la audiencia, para comunicar imputación, es decir, solicito le impute, le comunique y lo vincule. Pero van más allá y entonces van a decir, y declaró en la etapa, pero aquí la traigo para que sea interrogado. Y entonces el interrogatorio se va a llevar en la audiencia y entonces las partes van a tener la oportunidad de interrogarla, quien la ofrece, de contrainterrogarla, quien es la contraria, y de recontrainterrogarla, ¿no? Entonces, ese es el medio de prueba, el que se va a desahogar ante la instancia jurisdiccional, ¿no? Si traemos un dictamen, ¿no? Un dictamen, por ejemplo, en los delitos de violencia familiar, que dice el dictamen que encontró a la víctima en tales condiciones, ese es un dato de prueba, cuando la MP lo vierte. Y aquí va un tip. Cuando la MP, la representación social, el órgano que acusa, empiece en la etapa de la audiencia inicial a vertir sus datos de prueba, hay que poner mucha atención, ¿no? No podemos estar distraídos, no podemos estar haciendo otra cosa más que poniendo atención. ¿Qué es lo que le están comunicando a tu cliente? Y entonces va a empezar, si se trata, señor juez, de un dictamen, número tal, que fue emitido tal. Y entonces, aquí viene un consejo, hay que ver qué está incorporando, porque decir, no incorporó la hoja 2 es un ejemplo, ¿no? Bueno, ponle una nota para que nosotros la incorporemos, porque la hoja 2 nos favorece, ¿no? Y evidentemente la gente del Ministerio Público la obvió porque no le favorece a ellos, sino a la defensa. Y entonces, hay que estar, cuando empiece el MP a comunicar imputación, ¿no? A vertir los hechos que ya fijó y a desahogar los datos de prueba, hay que ponerle mucha atención. Decir qué es lo que no está diciendo el MP de sus constancias que trae en la carpeta de investigación. Porque nos vamos a encontrar con hechos fijados, con datos de prueba que no necesariamente tiene que ser todo lo que hay en la carpeta de investigación. Pero sí lo podemos nosotros como defensa traer a la audiencia inicial, que termina con auto de vinculación o no vinculación a proceso. Y entonces, pero si ese dictamen se incorpora nada más por la representación social, pues va a ser un dato de prueba. Pero si además la representación social trae al perito y dice, y aquí traigo al perito fulano de tal, bueno, entonces se va a desahogar va a tener lugar en la audiencia, en ese día de audiencia va a tener lugar un interrogatorio, un contrainterrogatorio y un recontrainterrogatorio, que más adelante voy a dar también algunos consejos de esto. Y entonces ahí tenemos un medio de prueba, porque se desahogó ante el órgano jurisdiccional, es decir, el órgano condujo los interrogatorios y ese es un medio de prueba, para que vayamos haciendo esta distinción. Yo creo que con esta charla, con estos tips que les doy, ha quedado, ya no nos queda duda respecto a dato y medio de prueba, ¿no? Quería aclararlo porque estoy hablando, acuérdense, de un estándar probatorio en la vinculación a proceso desde el punto de vista de la defensa, ¿no? Cómo como defensa nos debemos conducir ante una audiencia inicial. Y viene la otra parte importante, ¿cómo vamos a empezar la defensa? Por el dicho de la víctima, es decir, todo esto empieza por el dicho de la víctima. ¿Qué le dijo la víctima a la gente del Ministerio Público? Y me viene a colación un caso que fue icónico en la litigación penal tradicional, y se los voy a comentar porque quiero llegar al punto. Y me voy a referir al ejemplo como la sujeto pasivo y la sujeto activo. En materia penal, pasivo es quien resiente la conducta o la omisión y activo es quien la lleva a cabo. Entonces, la sujeto pasivo se conducía hacia su domicilio
serían aproximadamente las 19 horas, entre 19 y 20 horas, ha dicho de la Pasivo, quien además dijo que eran como las 7 u 8 de la noche, ¿no? En su declaración, eran las 7 u 8 de la noche. Y además, cuando se le tomaron sus generales, como dato adicional, refirió que ella no sabía leer ni escribir, ¿no? Pero sí sabía la hora a la que ocurrieron los hechos. Y entonces narró que cuando se dirigía a su domicilio, que es una calle terracería donde hay matorrales, terrenos con monte, se dirigía a su domicilio, que es el camino habitual que sigue, ya estando oscuro, fue atacada por un sujeto, el sujeto pasivo, el sujeto activo, quien en reiteradas ocasiones tuvo cópula con ella, es decir, fue víctima de un delito sexual. Y entonces va corriendo donde las autoridades y les dice, acabo de sufrir esto, me acaban de atacar, y lo vi, y vi al señor que se iba corriendo. Entonces, la primera reacción de los cuerpos policíacos es decir, vamos señora, vamos a buscar, vamos a encontrar a su atacante. Y entonces se empiezan a dar rondines por la colonia y de repente dice el sujeto pasivo, fue él, yo lo reconozco, fue él. Sí lo reconozco porque era tal, las características, y fue él, ¿no? Y entonces lo detienen y lo ponen a disposición del juez, a efecto de que en el término o la apreciación del término, el juez penal resuelva la situación jurídica, ¿no? Llega el órgano de defensa, se apersona, toma la defensa y dice, solicito la libertad por las siguientes razones, y entonces se ofrece una prueba pericial en materia médica. Y el punto toral de esta prueba pericial en materia médica fue que el señalado como sujeto activo se encontraba o tenía un proceso de cicatrización por castración, es decir, que era una persona que no estaba en su totalidad, en sus cabales mentales, y él se había castrado, ¿no? Y entonces esto llevó a arribar médicamente que era imposible que él hubiera podido cometer el ilícito que se le acusaba. La consecuencia de esto fue pues que se fue puesto en libertad inmediatamente, ¿no? Es decir, no se pone en duda el dicho de la víctima, de ninguna manera. Se pone en dicho a la persona a la que se acusó, ¿no? Y desde luego que había otro responsable que no era él. Y lo digo esto porque todo esto que estamos hablando de la vinculación a proceso va a partir del dicho de la víctima. ¿Cómo va a plantearle los hechos a la gente del Ministerio Público? ¿Cómo se los va a decir? ¿Cómo ocurrieron los hechos? Es decir, si sufrió violencia familiar en sus diversas variantes, violencia familiar psicológica, económica, física, etc. Y va a ser el dicho de la víctima, lo que al final de cuentas vamos a terminar atacando, ¿no? Y muchos de estos, es decir, ¿cómo vamos a lograr algo que nadie vio, ¿no? ¿Cómo vamos a lograr contradecir algo que nadie vio? Si la víctima dice, no, pues es que estábamos en la casa, ya eran las 10 de la noche y pues me pegó, ¿no? Me pegó y me dejó morado el ojo acá, me dejó acá, me dejó acá, me dejó acá. No hubo testigos, pero me pegó, mira, aquí está. Y ya viene certificada por un médico que dice que efectivamente le pegaron, ¿no? Y que efectivamente trae golpes, trae todo lo que dictamina el dictamen médico y además el psicológico. Y entonces, como defensa, pudiera parecer que nos encontramos ante un imposible de llevar a cabo, ¿no? Es decir, una defensa penal imposible. Pareciera que todos los asuntos de violencia, de todos los asuntos que conocemos como defensas en la etapa inicial o en la etapa de comunicación, pues es una defensa imposible. Es justamente ese el trabajo, la contradicción a la que estamos obligados los abogados, ¿no? A lograr la contradicción objetiva, desde luego, con datos y medios de prueba. Y entonces, como abogado, como litigante, yo se los digo, colegas, si ustedes llegan a una audiencia de comunicación y únicamente van a desahogar datos de prueba, es decir, van a incorporar documentales, ¿no? O algún otro dato de prueba que les haya arrojado la propia investigación que ustedes hacen, porque quiero decirles que como abogados, así como nosotros conocemos
los formatos de entrevista que tienen los agentes investigadores, quiero decirles que también nosotros como defensa debemos tener nuestros formatos de investigación. Porque eso es lo que nosotros hacemos. Vamos a hacer nosotros una investigación, ¿no? Cuando asumes el rol, cuando asumes el papel de defensa, asumes el papel de defensa guión investigador. Y entonces te vuelves un defensor y un investigador. Y para que esas investigaciones que vas a hacer, ¿no? Vengan al mundo material, pues las tienes que hacer en actas de investigación de la defensa. El nombre que le puedas dar, el que gustes. Acta de investigación de la defensa en término constitucional. Acta de la defensa en ampliación de término constitucional. Acta de investigación, acta de entrevista. Es decir, y yo le pregunto, ¿cuántos lo estamos haciendo? ¿No? ¿Cuántos llegamos a la audiencia inicial con nuestra investigación hecha? Si ustedes llegan a una audiencia inicial únicamente con datos de prueba, lo más seguro es que tengamos una vinculación a proceso de nuestros clientes. Lo más seguro, ¿no? ¿Por qué? Porque volvemos al estándar probatorio. Al estándar probatorio que requiere el juez de control, que requiere desahogar el agente del Ministerio Público y la asesoría victimal. Y soy insistente en la asesoría victimal porque por alguna razón en la práctica los asesores victimales han asumido una posición pasiva, lo que no debería ser, ¿no? Hay también acción penal por particulares, pero eso pudiera ser a lo mejor tema de otra charla, pero no en este momento. Entonces, sí quiero dejar en claro, y ese antecedente, y es un consejo que yo les doy, cuando sus clientes les diga, ¿cómo cree que nos va a ir leak? Pues díganle, nos van a vincular si es que nada más traen datos de prueba. Salvo que esos datos de prueba alcancen para desvirtuar el mínimo probatorio, ¿no? Es decir, tengan un alcance, sean suficientes, sean oportunos, sean idóneos, incluso yo diría bastantes, ¿no? Para convencer al juez de que la actividad de datos de prueba vertidos por el agente del Ministerio Público, por la representación social, quedaron superados por la defensa en el contradictorio, ¿no? Solamente, pero yo lo veo muy poco. Entonces, hay que hacer investigación y hay que desahogar medios de prueba en la audiencia inicial. Esto no quiere decir que el hecho de que vayamos vamos a decirlo en términos comunes, con todo al contradictorio, no quiere decir que no lo podamos hacer en otras etapas, ¿no? En esta charla, únicamente el día de hoy, no vamos a pasar de esta vinculación a proceso, porque si no, pues nos llevaríamos mucho tiempo en la charla. Pero, si llegara la etapa de comunicación, que es la audiencia desde donde se dicta la vinculación a proceso, la audiencia de comunicación, que se lleva a cabo el mismo día, si es que el imputado renuncia al término, 3 o 6 días, para decirlo en términos comunes, si va al término o a la ampliación del término. Si el agente del Ministerio Público o la defensa desahogan un medio de prueba, que implique interrogar, es donde les quiero dar el siguiente consejo. Vamos a interrogar. Quien ofrece el medio de prueba es quien va a interrogar, es decir, a su testigo, a su perito, a su experto. Es quien va a interrogar. Y quien es la contraria, la parte técnica contraria, es quien va a contrainterrogar. En esta parte, ¿qué se va a sentar? ¿Cuál va a ser la premisa del interrogatorio? Bueno, lo que yo quiero que declare, ¿no? Lo que yo quiero que el experto, el testigo me diga, ¿no? Ese va a ser el punto. ¿Usted vio? Sí, lo vi. ¿Por qué lo vio? Porque yo estaba, es decir, ¿cómo vas a ir llevando a tu testigo o a tu perito, principalmente, en tu interrogatorio? ¿Y qué quieres llegar a demostrar con ello? Y entonces va a venir el ejercicio del contrainterrogatorio, que es la parte donde quiero también darles algunos consejos. Y en esta parte, es decir, pudiéramos decir, ¿cuál es el mito en el contrainterrogatorio? Pues que es libre, se puede contrainterrogar libremente, porque sí, en efecto, en el 2016 hubo una reforma al artículo 373 del Código Nacional de Procedimientos Penales,
y derogó el tercer párrafo de dicho artículo, de donde podemos decir que en el contrainterrogatorio no hay una limitante. Es decir, del ejercicio del interrogatorio y del contrainterrogatorio va a haber una libertad para preguntar. Una libertad, desde luego, apegada a la técnica de litigación. Y acá quiero ser muy claro y muy específico con ustedes en que este ejercicio debe ser apegado a la técnica porque, decía, somos partes técnicas. ¿Y cómo adquirimos la técnica, abogados? ¿No? Porque seguramente muchos de ustedes se van a encontrar en audiencia a su contraparte que ya viene fogueado de 20, 30 audiencias y que va a decir, señoría, no es la técnica, no está estableciendo las bases, ¿no? Porque viene un abogado ya fogueado en oralidad penal. Y entonces tú dices, de repente dices, ¿qué son las bases? ¿No? ¿Cuál es la técnica? A ver, y ves tu código y dices, y ves tus apuntes de lo que tú preparaste y dices, no, pues es que no traigo la técnica. A ver, bases, fíjate que dice Google de las bases, ¿no? Pues no dice nada. No, la técnica se adquiere aprendiendo el código nacional, conociendo, es decir, si conoces el código nacional, vas a tener la técnica para litigar. Claro, que tienes que tener como base el código, la literatura y la práctica. Y entonces tienes la base para litigar. Y entonces aprendes la técnica y ya no te... pero eso solamente se logra, abogados, si ustedes llevan a las audiencias, si ustedes las litigan. Yo tuve un maestro en la maestría que es de los mejores ponentes que he tenido en argumentación y él nos decía, pues aviéntense a los asuntos, aviéntense, entren, echen a perder los asuntos. Pero yo les diría, puede ser que sí en algunos asuntos de naturaleza recursiva, de otros asuntos en materia de amparo, en materia civil, mercantil, laboral, agrario, administrativo, entren a litigar, porque tenemos que iniciar por algo, pero no en penal. O sea, es evidente que vamos a tener una primera audiencia, yo no lo digo, ¿no? Y lo más seguro es que vamos a tener una tormentosa primera audiencia, porque se nos cruzan las ideas, se nos llevan, nos ganan los términos, los abogados que ya vienen fogueados, es decir, esto, pero hay que tener esta primera audiencia, ¿no? Y si no se conoce el sistema y todavía no se tiene la técnica o se tiene la técnica mínimamente, pues hay que apoyarse de colegas que ya conozcan técnica, que ya conozcan litigación. Hay que irle aprendiendo a los colegas, hay que en la litigación de todas las materias hay que ser humildes siempre y decir, yo no lo sé todo, yo tengo la disposición de aprender. Y cuando yo aprendo, tengo la disposición de enseñar. Y hago toda esta premisa porque me ha tocado ver en el interrogatorio y en el contrainterrogatorio, que son libres, ya lo dijimos ahorita, hubo una reforma en 2016 que quitó las restricciones que pudiera haber al contrainterrogatorio. Pareciera que todo va bien, pareciera que empiezas a interrogar y a contrainterrogar y pareciera que vas bien, que eres bueno en la interrogación. Pero viene el punto álgido del interrogatorio y del contrainterrogatorio, que es el redirecto. Y en el redirecto, es decir, en el contrainterrogatorio, ahí sí ya tenemos limitantes. Que el debate se va a sentar únicamente en base al contrainterrogatorio, ¿no? Y entonces el redirecto de quien interrogó y de quien contrainterrogó solamente tiene que ser en base a eso, ¿no? Y muchas veces nos encontramos a defensas o asesores victimales que hacen preguntas fuera de alcance. Y entonces yo les digo, pongan atención, en las audiencias penales, en el desahogo de medios de prueba, lo menos que podemos hacer es distraernos. Y entonces cuando una parte suelta una pregunta, porque si la suelta y nosotros no la objetamos, el juez la va a dejar pasar, ¿no? Y entonces hay que decirle a la persona a la que vamos a interrogar, aguántame, si escuchas la palabra objeción, que el juez se lo va a decir, hay que aguantar. Y entonces hay que decir, juez, esta pregunta al objeto porque está fuera de alcance. Y entonces yo les pregunto, ustedes en interrogatorio, en contrainterrogatorio y en los redirectos, ¿cuántas veces se encuentran está fuera de alcance? ¿No? Y entonces
¿Por qué? Porque tenemos que perfeccionar la técnica para decir está fuera de alcance, ¿no? No está en el redirecto, no es materia del redirecto. Y objetamos preguntas como sabemos, ¿no? Es decir, ¿por qué es ambigua? ¿No? ¿Por qué es confusa? ¿Por qué es conclusiva? ¿No? Porque ofusca la inteligencia del testigo, ¿no? Porque está induciendo una respuesta. Eso es lo básico, ¿no? Lo realmente importante de la técnica del contrainterrogatorio es saber hasta dónde está el alcance. Y otra parte que me ha tocado ver como una falla de la litigación es en el estudio, es en el ejercicio del refresco de memoria, ¿no? De manera objetiva lo digo, tuvimos hace unos días una audiencia en donde la parte técnica contraria a nosotros quería realizar un ejercicio de refresco de memoria en el redirecto. Y únicamente dijo, bueno, ¿se acuerda de esto, sí o no? Dijo el contrainterrogado, no, no me acuerdo. Voy a hacer un ejercicio de refresco de memoria. Y entonces, ¿ustedes qué creen que resolvió el juez con el ejercicio de refresco de memoria? Acuérdense que el sistema es contradictorio y el contradictorio es en todo, es decir, te tienen que dar el uso de la voz en las pruebas, es decir, la contradicción en materia penal es muy grande, es un temazo, un tema grandísimo. Pero en este caso el juez resolvió conforme a la manifestación hecha de que no se habían sentado las bases para hacer un refresco de memoria. Sí se permiten los ejercicios de refresco en el interrogatorio, en el contra y en el redirecto, siempre y cuando sentemos las bases, ¿no? Es decir, vamos a sentar las bases para, ¿no te acuerdas? No. ¿No te acuerdas? No. ¿No te acuerdas? No. Señoría, el juez, el testigo está evitando mi pregunta, está evadiendo, es evasivo, ¿no? Como es evasivo, pues le voy a refrescar la memoria y le haces el ejercicio, pero tienes que sentar la base cuando pretendas hacer un refresco de memoria, cuando el testigo cuando el testigo, el interrogado, el contrainterrogatorio, el perito, no te esté diciendo lo que tú quieres, ¿no? Pero ¿cuál es la finalidad de todo este ejercicio? Es recuperar a nuestro testigo o a nuestro perito si se nos está yendo, ¿no? Es otra parte de la técnica que no enseñan en los libros y que no ven en el Código Nacional. En el Código Nacional no hay un artículo que dice, si estás perdiendo a tu testigo, recupéralo, ¿no? Bueno, entonces hay que poner atención. Se fue con una pregunta porque la entendió mal. ¿Cómo es este ejercicio? Y también hay otra parte, y esto se los digo como una experiencia personal en las primeras audiencias que llevé, y no me da vergüenza decirlo, el juez me dijo, si no se conoce, mejor es no interrogar, ¿no? Y entonces, en un ejercicio que tuvimos hace poco, que presentamos a una especialista en psicología, y dentro de las preguntas, si las podemos llamar así, para contextualizar la capacidad técnica y preparación académica del testigo, del perito al que íbamos a interrogar, le hicimos una serie de preguntas en donde dijo que ella tenía maestría en psicología educativa. Y estas se las cuento como una experiencia muy personal porque fue materia del redirecto de la contraparte. Y entonces en el redirecto le dicen, usted dijo hace rato, en el contrainterrogatorio, perdón, fue materia del contra y dijo, usted hace un momento dijo que tenía psicología educativa. Y por eso se los doy como otro consejo, ¿no? Es decir, el mito es en el contra y en el interrogatorio, en el contra y en el redirecto es libre, no es cierto, hay reglas y hay bases. Y entonces, otro mito, si no sabes la materia, si no eres especialista, asístete de un especialista. Dile al juez, si voy a interrogar, pero voy a estar asistido de un experto en la materia. Que también el código lo prevé. El Código Nacional dice, voy a estar asistido por un experto, por un profesionista, etcétera, etcétera. Y entonces, viene esta parte y la contra le pregunta, hace un momento usted dijo que era experta en psicología educativa, porque ella quería encaminar la pregunta o la respuesta del testigo a que ella estaba metida en temas educativos, de escuela, de secundaria, de preparatoria, y entonces la psicóloga le contesta muy categóricamente, sí, es cierto, dijo la contra, bueno, pues aquí me agarro, entonces díganos qué es la psicología educativa. Ahí estuvo el pierde para contrainterrogar porque dijo,
Pues la psicología, es la parte de la psicología que estudia el comportamiento humano y cómo reeducar a las personas cuando sus procesos adaptativos no son los correctos, en términos generales. Y no era lo que esperaba en el contrainterrogatorio la parte que estaba interrogando, es decir, no fue la pregunta que esperaba, perfeccionó incluso algunas de las preguntas que nosotros habíamos hecho. Es muy complicado interrogar y contrainterrogar, porque interrogando o contrainterrogando puede perfeccionar la acusación o a la defensa, ¿no? Hay que tener cuidado con lo que se pregunta y con lo que se lleva en el ejercicio del contrainterrogatorio. Y entonces, quiero ya como último punto de esta charla hablarles sobre otra parte que es muy confusa también en la oralidad penal, que es cuando se vincula a una persona a proceso, ¿no? Que es vinculada a proceso y se debate la medida cautelar si no es de prisión preventiva oficiosa. Ya establecimos que ese debate de la medida cautelar es ya ya es un debate por separado del juicio, por separado del debate de vinculación. Entonces, en la misma audiencia podemos llevar dos debates o más si hay incidencias, ¿no? Y entonces se va al debate de la medida cautelar y se va a ir a la etapa de investigación complementaria. Es decir, ¿qué necesita? ¿Cuánto tiempo necesita? Tanto la defensa. Y aquí viene otro mito. La investigación complementaria es para el agente del Ministerio Público. No, la investigación complementaria también es para la defensa, ¿no? Los dos para los dos nos va a correr, nada más que hay una diferencia. Quien va a declarar el cierre de quien va a manifestarse respecto al cierre de la investigación complementaria es la representación social. ¿Cómo? Con la acusación, ¿no? Es decir, va a terminar acusando porque hizo actos de investigación. Entonces yo les diría, ¿cuántos actos de investigación se hicieron por parte de la defensa en la investigación complementaria? Ojo, abogados, la investigación complementaria también es para la defensa, no es exclusiva no es un término que le corre a la gente del Ministerio Público, ¿no? Es para la defensa. Y aquí viene con otra parte que cuesta y que nos cuesta a los abogados entender entre ofrecimiento y descubrimiento probatorio. Cuando el agente del Ministerio Público acusa formalmente a tu representado, va a formular los hechos de la acusación, los cuales desde luego serán materia del auto de apertura a juicio. Y va a establecer cuáles son los datos y medios de prueba, ahora sí, que la representación social va a llevar al juicio, ¿no? Ahora sí bien, aquí sí ya vienen, ya con puros, si la representación social va con puro dato de prueba, lo más seguro es que tengan un fallo absolutorio, ¿no? Y entonces aquí es donde ya vienen los datos y medios de prueba. Y tiene entonces la obligación el agente del Ministerio Público de descubrirlos a la defensa y de correrles traslado. Y entonces correrán 10 días para la defensa a efecto de que conteste la acusación y ofrezca sus datos y medios de prueba. Pero en este momento no implica que la defensa deba descubrir todavía sus pruebas, ¿no? Lo puede hacer hasta 3 días antes de la audiencia intermedia. Ojo, pueden hacerlo 4 días para que no se equivoquen en el conteo. ¿Qué significa descubrir? Una cosa es que ya las hayamos ofrecido, es decir, ya le dije a la gente del Ministerio Público que voy a descubrir esto, la testimonial, ¿no? La pericial, la metapericial, ¿no? La prueba científica, lo que vayamos a ofrecer, datos y medios de prueba. Pero como tal, es decir, el traslado de lo que como defensa hicimos, que es propiamente dicho el descubrimiento probatorio, correr traslado con los archivos magnéticos, con todo lo que tengamos, eso es el descubrimiento probatorio. Y eso, ya en términos resumidos, tenemos hasta 3 días antes de la audiencia intermedia para hacer. Es decir, si no lo hacemos, pues obviamente que estamos faltando como defensa a nuestras obligaciones procesales. Yo creo que tendríamos que aceptar que no descubrimos las pruebas y hacer una defensa pasiva, ¿no? Entonces, estos son los puntos, los tips. Realmente, si hay alguna confusión en cómo se los fui exponiendo, o si hay alguna pregunta más que quisieran para fortalecer lo que ya vimos, quise en este primer momento, en esta charla, magistrado doctor Sileski, a ver si pudiéramos después tener otra charla
¿no? De la audiencia intermedia o de la audiencia de juicio, donde ya podamos ir compartiendo con los colegas de la comunidad jurídica algunos aspectos de cómo se materializa ya la litigación, es decir, cómo ya la llevamos a cabo, ¿no? Algunos aspectos que no sabemos, que no vamos a aprender si no empezamos a litigar, ¿no? Pero sí podemos también empezar a tener noción de ellos si tenemos colegas que compartan su conocimiento. Yo, la verdad, no sé si el mío es mucho o poco, pero lo que yo vaya aprendiendo y lo que yo vaya teniendo como técnica también de litigación, puedo y estoy en actitud de compartirlo, porque esto sienta las bases, colegas, ¿no? Yo, la verdad, cuando voy a litigar materia mercantil oral, o cuando vas a un juicio familiar, o cuando vas a otros juicios donde ya está oralidad en otras materias, y empiezas a objetar y empiezas a usar las técnicas que ya traes del sistema acusatorio, ¿no? Tienes éxito, ¿no? Porque hay quienes no se arriesgan a litigar penal, porque dicen, pues, es que penal es para los penalistas, como nos decían en la facultad, ¿no? Y te encuadrabas ya en penal y decías, yo no puedo litigar penal porque eso es para los que quieran ser penalistas, yo no quiero, yo quiero ser civilista. Bueno, entonces tendrás que aprender las técnicas que se vayan a llegar a desarrollar como propias de la litigación oral mercantil, familiar, laboral, ahora que hubo la reforma laboral, ¿no? Pero esas técnicas van a venir copiadas de lo que ya está llevándose a cabo en el sistema oral penal, ¿no? Muchas de las técnicas, sobre todo, he tenido buenas experiencias en el contrainterrogatorio y en la objeción de pruebas, en el interrogatorio de testigos, en la audiencia de juicio mercantil. Se sientan las bases, sí desarrolla uno técnica, sí aprende uno, ¿no? El punto, el consejo, lo medular de lo que yo les digo es litiguen, aprendan a litigar. Pero no como decía mi maestro de la maestría, aviéntense, no. En materia de litigación oral, asesórense de un amigo, de un compañero, de un conocido que ya haya litigado, péguensele, ¿no? Aprendan sus técnicas y en determinado momento entren ustedes también a litigar. Entren ustedes también a las audiencias, ¿no? Y entonces, un punto más con el que quisiera concluir la charla, maestro, es también hablarle siempre claro al cliente, ¿no? Decirle, venimos así, tenemos un gran trabajo que hacer y pues las consecuencias pueden ser estas hoy, ¿no? Siempre es importante. No sé si tengan algunas preguntas, doctor Sileski. Muchísimas gracias, Víctor. Pues realmente muy ilustrativa tu charla del día de hoy con pues experiencias personales que has tenido al respecto en materia de litigación. Obviamente, primero la enlazas en la parte de la litigación en materia penal, pero que evidentemente sirven para todas las demás áreas. Algo que yo quiero resaltar exactamente y que tú pues dejaste de manera muy puntual es primero la preparación. La preparación previa que debes de tener para cualquier procedimiento es imprescindible. No puedes llegar a juicio si no tienes preparado realmente lo que vas a hacer. Y en este sentido de la preparación tiene primero el contexto de la parte teórica de la materia que tú vas a involucrarte. Tú estabas señalando conocer el Código Nacional, ¿verdad? Pero bueno, esa es una parte, pero también la parte doctrinal con relación al exactamente de la materia penal, que creo que en ese sentido también es muy valioso. Y creo que en todas las materias está en ese contexto. O sea, obviamente no pudiéramos ser todólogos, pero sí, evidentemente, si nos llega un asunto y nosotros nos vamos a involucrar en ese contexto, pues es lo más importante, la parte de la preparación previa. Y esto que tú señalas es parte de lo que yo siempre he expuesto desde una primera clase muestra que yo imparto, que se llama Los 6 principales errores cometidos por los abogados en un juicio y cómo evitarlos. Ese es el aspecto. La litigación en general tiene que ver mucho más, no tanto en el momento, o sea, sí, es cierto que hay cosas como en el caso que aquí está exponiendo el interrogatorio y contrainterrogatorio, ¿sí? Sino en toda la preparación que tienes que realizar antes de llegar a un juicio. Y esa parte es muy importante. Si no estás suficientemente apoyándote, fíjate, ahí está señalando lo que está diciendo él, ¿no? Aquí el ponente, ¿no? Está señalando,
tu preparación académica, ¿no? Tu preparación sobre la ley, su preparación sobre el tema, el asunto específico. Estudiaste ya la carpeta de investigación y adicionalmente te apoyaste de una investigación incluso, ¿sí? Así lo está para aportar un dato de prueba, ya realizar también toda una investigación. Vas a tener la necesidad de apoyarte de alguien, de gente profesional, ya no solamente de tu amigo, tu amiga, sino de un investigador también, ¿por qué no? En este contexto. O sea, hay todo un equipo de trabajo para realmente tener el éxito que realmente deseas. Entonces, ese es, yo creo que creo que fundamental para cualquier asunto litigioso. No puedes andar inventando por esa premura que tienes de cobrar, inventando y llegar ahí al lugar a echarle a perder la vida completamente a una persona. Y bueno, sí, efectivamente hay acá en ese momento, por ahí vi una pregunta que dice, dice Enrique Pérez, de surgir nuevas pruebas podrían ofrecerse en la audiencia de juicio. Y aquí es un tema que él tocaba. O sea, son 3 etapas fundamentales del procedimiento penal. ¿Qué pasa? Y él está refiriendo a la primera etapa, que es la parte de la vinculación a proceso. Entonces, obviamente, las pruebas que se van a aportar en cada una tienen una fortaleza distinta, pero bueno, me gustaría que él lo pudiera exponer mejor. Adelante, Víctor, esa primera pregunta. Sí, hay algunas preguntas que estoy aquí viendo de los participantes en el foro. ¿Hay alguna pregunta sobre todo de las pruebas en juicio? Quisiera responder todas juntas. Cuando se va a la audiencia de juicio, esta audiencia de juicio se va a regir por una resolución que se llama auto de apertura a juicio. El auto de apertura a juicio lo dicta el juez de etapa intermedia, el juez de la audiencia intermedia, y ahí es donde se debaten los hechos, es decir, cuáles van a ser los hechos en materia de la acusación, los que ya vienen de la acusación que formuló el agente del Ministerio Público, y se va a dar un debate para que ciertos datos o medios de prueba sean excluidos. Lo que el juez pase a debate es lo que va a regir el propio debate en la etapa de juicio. Si hubiera algunas pruebas nuevas, como lo están preguntando los compañeros de la comunidad, tendrían que ser pruebas de refutación, es decir, tendríamos que encaminarlas a la refutación de cómo, de lo que vaya a decir el agente del Ministerio Público o del dicho de algunos testigos o peritos. Lo más común que nosotros nos hemos encontrado es en pruebas de refutación a testigos, ¿no? De algunas cosas que nosotros hemos encontrado. Tuvimos un ejemplo muy claro de un testigo que estaba siendo interrogado y que en el interrogatorio dijo que él sabía y le constaban los hechos porque ese día había ido a vender sus productos, que se dedicaba a vender en el comercio informal. Pero en la entrevista que hizo en la etapa de carpeta de investigación, dijo que se dedicaba a las labores del hogar, ¿no? Y entonces no puede ser tanto como una prueba nueva, pero sí un medio de refutación. Entonces, el debate de la etapa de juicio, el debate se va a regir y se van a desahogar los datos y medios de prueba que hayan pasado la etapa intermedia. Ese es el filtro. Si hubiera algunas pruebas nuevas, como lo pregunta la comunidad, pues tendrían que encaminarse a hacer pruebas de refutación sobre lo que ya está fijado en el auto de apertura a juicio. Rige el auto de apertura a juicio. Es más, incluso en el contradictorio siempre les dan el uso de la palabra cuando una de las partes técnicas o materiales solicita algo, ¿no? Y si es algo referente a las pruebas o a los datos o medios de prueba, pues hay que irse al auto de apertura a juicio. Siempre hay que conocer el auto de apertura a juicio, hay que estudiarlo, hay que saberlo, hay que saber cómo viene estructurado. Y eso es lo que va a regir, ¿no? Si hay una prueba nueva, tendría que ser una prueba encaminada a la refutación, ¿no? Pero también pudiéramos hablar de la etapa de juicio en otra charla, magistrado.
¿no? Claro, aquí están preguntando si también en materia familiar se pudiera dar y me gustaría que lo compartieras en ese sentido. Sí, en materia familiar, fíjese que en materia familiar hay un fenómeno muy importante porque durante muchos años de la litigación en materia familiar, el divorcio fue un billete de cambio, ¿no? Es decir, te voy a dar el billete, te voy a dar el divorcio que tú quieres, efectivamente, pero siempre y cuando me hagas estas concesiones, ¿no? Y la verdad es que era un tormento ir a las audiencias, es decir, que la otra parte, cuando era un divorcio voluntario, o que la otra parte, cuando eran divorcios ordinarios, necesarios, que tenían que encuadrarse en una causal, ¿no? Pero vino a romper con todo ese esquema, ¿no? El divorcio encausado, sin expresión de causa. No necesitas más que libre albedrío, libre desarrollo de la personalidad, ¿no? Autodeterminación, incluso pudiera yo aumentar y decir, ya no quiero estar divorciado, ya no quiero estar unido en matrimonio, señor juez, divórciame. Y entonces, en muchas legislaciones viene una división, que es el divorcio y lo demás, porque los divorcios incausados ahora se rigen por un principio que se llama de concentración. Y a este principio de concentración, la Corte se acaba de pronunciar en una jurisprudencia que yo les pido que todos se la voy a compartir al doctor Sileski, si no la tienen, y que se llama división de la contienda. Porque vino la reforma y a veces estas reformas se hacen positivas, pero tienen vacíos legales. Y uno de los vacíos legales es que dijo el legislador, el divorcio incausado no es apelable, por lo menos en el estado de Oaxaca, los divorcios incausados no son apelables, ¿no? Y en varios estados, es decir, las determinaciones y las resoluciones que se dicten en divorcio incausado no son apelables, ¿no? Y como no son apelables, muchos órganos jurisdiccionales dicen toda vez que el fulano artículo dice que esta resolución no es apelable, la declaro firme y cumplas. Y entonces yo le digo al órgano jurisdiccional, espere ese momento y el amparo. ¿Por qué me la estás declarando firme si yo todavía tengo derecho a irme al amparo? Principio de definitividad de la materia de amparo. Y entonces vino un principio de concentración y la Corte dice hay que dividir la contienda en los divorcios. Para el divorcio y para lo demás que se esté viendo. Bienes, alimentos, hijos, ¿no? Ojo, hay que pedir que se divida la contienda del divorcio para que las resoluciones o las determinaciones judiciales en materia de alimentos, en materia de bienes o en materia de guarda y custodia sean apelables. La Corte lo acaba de decir, se tiene que dividir, el juez tiene que dividir el asunto, ¿no? Y entonces basta, como no hay una forma, no hay una formalidad, basta que el juez se pronuncie y diga, hago la aclaración o la división de la contienda en el sentido de que todas aquellas resoluciones de esta autoridad en el sentido de alimentos, guarda y custodia, serán apelables para esos efectos. Pero ya no viene, es decir, los divorcios incausados ya no tienen esta parte, ¿no? Donde ya no te podías divorciar, te divorcias desde el principio, ¿no? Quedas divorciado. Y además, vamos más allá, tienes ya derecho a ser feliz nuevamente, ¿no? Y a contraer ulteriores nupcias si lo quieres ya mismo, ¿no? O sea, ya saliendo del juzgado, vámonos. Esa es la característica. Y entonces yo creo que este juicio, que si hubiera juicios familiares estancados es porque no se ha dividido la contienda o porque se está detenido por las otras partes del principio de concentración, es decir, hay otras partes, la pensión, los alimentos, los bienes, que imposibilitan que esto concluya. Pero hay que dividirlo, ¿no? Hay que distinguir entre cuando ya estás divorciado y litigas tu divorcio ya divorciado, ¿no? Entonces, la litis se fija en materia familiar y en materia civil y mercantil con un escrito de cada parte, ¿no? Ahí se fija la litis. La fijación de la litis. Dice la ley que cuando contestas una demanda tienes que contestar hecho por hecho. En materia mercantil, cuidado cuando no contradigas, cuando no controviertas los hechos. Y entonces dices, en el escrito de demanda yo dije esto, pero en la contestación yo te dije esto, ¿no? Y entonces te voy a contestar cada una cosa, es cierta, no es cierto, estás diciendo, estás mintiendo, estás exagerando. Y eso se llama hechos controvertidos. Y eso se llama fijación de la litis, cuando controviertes los hechos. Cuando después dices, le tengo contestando la demanda, ¿no? Y
controviertes los hechos y además opones excepciones y pruebas, ahí estás fijando la litis cuando contestas la demanda, ¿no? Porque controviertes los hechos, ¿no? Vuelves litigioso el asunto en materia de divorcios, ¿no? Y esa es la diferencia. En materia penal no se fija la litis, en materia penal es otra la figura, ¿no? La fijación de litis es en los juicios de contienda no adversarial, ¿no? De contienda entre partes, como juicios civiles, familiares, laborales, agrarios, mercantiles, ¿no? Ahí sí hay fijación de litis. Hay autoridades jurisdiccionales que todavía se ocupan de decir y se declara fijada la litis, ¿no? Pero hay autoridades que ya lo dan por hecho, ¿no? Que contestaste la demanda y pues vamos a lo que sigue, ¿no? Pero la fijación de litigios es controvertir los hechos. Como dice la teoría tradicional, que yo a mi consideración no ha quedado superada, es este hecho es cierto, no es cierto, es hecho ajeno, ¿no? Y así se fijan los hechos. Y la verdad del hecho es esta, ¿no? Hay un principio de una experiencia que yo tuve en mercantil, del mercantil federal, aguas, no recuerdo, creo que es el 326 del Código Civil Federal, que establece que si dices nada más, el hecho número 1 lo niego, pues hay una deficiencia en tu defensa en materia mercantil, pero también podemos tener otras charlas, magistrado, en otras materias, ¿no? También lo podemos programar, pero en ese momento queda fijada la ley. Así, cuando hace rato que les comentaba que la investigación, cuando se termina el debate de la imputación inicial o de la comunicación de la imputación y se lleva a cabo el debate de la medida cautelar, ¿no? El siguiente va a ser una solicitud, porque ya no es debate, que es de la investigación complementaria, ¿no? Y esta se fija por días, 30 días, 90 días, 120 días, ¿no? Depende de las necesidades que haya de tiempo. Ahora en pandemia se estuvo generalizando a 90 días la investigación. Y entonces el agente del Ministerio Público le va a hacer del conocimiento al juez de control que se cerró la etapa de investigación complementaria, ¿no? Y entonces también el agente del Ministerio Público tiene un término, una vez cerrada la investigación, para presentar o formular la acusación. Este artículo habla sobre que la investigación se puede reabrir, es decir, le puedes pedir al juez que reabra la investigación, porque tienes un dato de prueba, pero lo que decía hace rato, es decir, el dato y medio de prueba, el estándar probatorio, va a ser una audiencia en donde le vas a solicitar al juez que reabra la investigación complementaria y dependerá de tu habilidad para establecer las bases y fijarle datos de prueba objetivos al juez para que diga que sí es procedente reaperturar el juicio, la etapa de pruebas, la etapa de investigación complementaria. A eso se refiere el artículo. Es muy raro que se presente porque por lo regular el tiempo siempre es suficiente para las investigaciones, ¿no? Es decir, en entrevistar a un perito, a un testigo te tardas menos de un día, es decir, teniendo como un sentido común de las pruebas, pues te tardas realmente poco en investigar. Lo que te tardas es en hacerlo, la carga de trabajo, lo que pueda implicar. Y lo que puedan tardar si vas a presentar peritos o metaperitos, eso puede ser, pero no es muy poco, es muy poco visto también. Muy bien, muchísimas gracias. Creo que ya quedó respondida la pregunta. Pues ahora sí, ya para dar la conclusión, nada más comentarles a todos ustedes. Yo realmente quedé muy satisfecho con la charla que la denominamos el día de hoy, los mitos y realidades sobre la litigación oral. Obviamente se enfocó mucho en el aspecto penal, pero que también de alguna manera se puede trasladar a los distintos juicios orales en las otras materias, en donde en conclusión, pues sugiere aquí Víctor que conozcamos la materia, que tengamos una preparación previa del asunto, que realmente tengamos una investigación general antes de acudir a este procedimiento o a cualquier juicio, que es lo que nosotros sugerimos aquí en Abogados en Acción. Si tú eres parte de nuestra comunidad jurídica de Abogados en Acción, dentro del curso del Derecho en Acción paso a paso, esa es parte precisamente de lo que yo hago el señalamiento. Hay un módulo específico, el módulo 3, sobre la estrategia,
donde se hace el señalamiento de esa preparación que debes tener previa a juicio para poder tener eficacia. Yo podría asegurarles que el 80% del resultado eficaz de un juicio está previo al momento de cualquier audiencia oral. Obviamente, si no tienes oratoria, no tienes forma de comunicarte correctamente, no tienes la seguridad, eso también complementa. Y por eso nosotros aquí en Abogados en Acción nos hemos encargado de hacer un entrenamiento llamado exactamente el abogado de resultados. Si quieres tener información al respecto, este sábado vamos a tener una clase gratuita para los que no son parte de nuestra comunidad para darles exactamente la introducción de lo que nosotros hacemos aquí en nuestra comunidad jurídica. Y bueno, les compartimos cualquier duda que quieran tener el contacto con nuestro ponente. Les vamos a compartir ahorita en el chat nuestro WhatsApp. Es si no tienen inconveniente y si no, de todos modos, ahí está el WhatsApp que quieran para mandarnos información o integrarse a nuestra comunidad jurídica y tener técnicas de litigación con gente que realmente comparte experiencias, que muchas veces es lo que ustedes necesitan, compartir experiencias para que, pues lo que ustedes necesitan en ese acompañamiento. Ahí está nuestro número telefónico, es el 687-198-1719. Apúntenlo. Los que necesiten tener información, con mucho gusto estaríamos en comunicación. Y bueno, pues estamos para servirles en la próxima clase. Ahora sí va a ser el día miércoles, esta vez fue el día jueves por razones de celebración de Día Muertos, pero el próximo miércoles tenemos también a otro ponente extraordinario. Incluso este ponente es magistrado de circuito y pues créanme, es también un hombre extraordinario con mucha experiencia al respecto. Les agradecemos. Me gustaría, Víctor, que tú cierres la sesión con algunas últimas palabras. Solamente para recordarles a los compañeros, colegas, a los amigos que están siguiéndonos esta tarde, que no nos olvidemos del maestro J. Couture, que decía en sus mandamientos: el derecho se aprende estudiando y se ejerce pensando. Muchísimas gracias. En efecto, así es. Pues les mando un fuerte abrazo a todos a la distancia y los espero ver el próximo miércoles. Y a los que son parte de nuestra comunidad, recuerden, todos los días avancen cuando menos con una clase que tenemos. Son 5 cursos y si no avanzan, pues realmente no van a poder tener resultados. Ahí están integrados material de apoyo muy importante, ¿eh? Hay muchísimos libros en materia de argumentación, de oratoria, de valoración de pruebas, etcétera, que son muy importantes. Muchas gracias a todos.